Hola, en este video vamos a hablar sobre la teoría de la selección natural y sobre la evolución, un proceso biológico fundamental para el surgimiento de nuevas especies a lo largo del tiempo. En general, aunque todos sabemos qué significa el término evolución, no existe un consenso general para poder describir este proceso biológico. Por ejemplo, en la siguiente imagen tenemos un Elomerix, un ungulado relacionado con las vacas y caballos que vivió hace 16 millones de años. Este género extinto fue evolucionando al ir adquiriendo hábitos acuáticos hasta dar origen al animal de la derecha, una llana azul. Y por más sorpresivo que parezca, ambos animales están emparentados, y este es un ejemplo moderno y claro del proceso de evolución. La evolución se describe como el cambio en las frecuencias alélicas en una población a lo largo de un periodo de tiempo, el cual se refleja en cambios graduales en los fenotipos o características de los organismos. La evolución es una teoría, es decir, es estable y sigue siendo apoyada por evidencia. En la actualidad se sigue investigando y revisando las evidencias que la soportan y refutan. En un viaje en el año 1856 a las Islas Galápagos, el naturalista Charles Darwin observa en una población de pinzones la inspiración para su libro El origen de las especies. Las ideas propuestas en este libro fueron controversiales en una época dominada por el fundamentalismo ideológico, pero fueron las bases de una de las teorías más importantes en la historia de la humanidad. La más importante y la mejor conocida es el proceso de selección natural. La selección natural. La selección natural establece que los individuos que son más aptos o que están mejor adaptados al ambiente podrán sobrevivir y por ende dejar más descendencia. Este proceso permite que las características negativas o las que perjudiquen a la sobrevivencia de las especies se eliminen. La selección natural se beneficia de la variación, es decir, que cuanta más variabilidad hay en una población, la selección natural puede actuar de mejor manera, ya que se van eligiendo las características más beneficiosas. Por ejemplo, tenemos a la derecha dos jirafas con un cuello largo diferente, pero solo una de ellas es capaz de alcanzar las hojas del árbol. Entonces, por selección natural, la jirafa más alta podrá comer de las hojas de los árboles, sobrevivir y dejar descendencias con similares características, mientras que la otra jirafa está en desventaja y morirá, por lo que será eliminada por selección natural. También tenemos la selección sexual, otro fenómeno evolutivo muy conocido. En estos casos observamos especies que viven en un mismo hábitat, pero poseen diferentes estructuras. Generalmente estas diferencias son entre sexos. Es menos rigurosa que la selección natural, ya que en este caso los individuos que más se reproducen son aquellos que tengan mayor éxito reproductivo, y no mayor éxito de sobrevivir. Puede ser muy costosa, ya que al ser especies que deben ser llamativas para el sexo contrario, se aumentan las probabilidades de ser depredados. Por ejemplo, las plumas del macho de los pavos reales son así de grandes con la finalidad de atraer hembras. Sin embargo, tener un plumaje llamativo aumenta las posibilidades de apareamiento, pero a la vez pueden estorbar o limitar el vuelo, lo cual los hace más propensos a ser atacados por depredadores. Pese a todo lo que hemos mencionado anteriormente, ninguna adaptación en ningún organismo es perfecta. Esto se debe a que el ambiente está siempre en constante deterioro, es decir, siempre está cambiando. Por ejemplo, una selva tropical puede convertirse en un desierto en un periodo geológico muy corto, o una isla puede hundirse en el océano en menos de 10 años, por lo que el ambiente siempre va empujando a la selección natural a fijar los organismos más adaptados. Por ejemplo, un oso polar posee las adaptaciones necesarias para sobrevivir en la tundra, pero si esta por algún evento geológico se transformara en un desierto o una selva tropical, este terminaría extinguiéndose. Debido a esto, los organismos deben estar constantemente adaptándose a su ambiente o si no, se terminan extinguiendo. Ya entendiendo los mecanismos de la selección natural, vamos a ver brevemente los fenómenos evolutivos que afectan la forma en la que se expresa la selección natural. El primero son las mutaciones. Las mutaciones son cambios aleatorios en las secuencias de ADN en algún sistema vivo. Pueden o no manifestarse en fenotipos y es sumamente importante para el funcionamiento de la selección natural, ya que las mutaciones son fuentes de variaciones genéticas en las poblaciones, lo cual favorece, como mencionamos previamente, la fijación de rasgos beneficiosos. La gran mayoría son perjudiciales o deleterias, y muy pocas son ventajosas en la supervivencia. Sin embargo, la misma selección natural elimina rápidamente las mutaciones que inducen rasgos desventajosos. Si una mutación induce un rasgo que mejora la supervivencia, este se transmitirá entre generaciones y terminará siendo mayoritaria en la población tras varias generaciones. Por ejemplo, tenemos un ratón nocturno de pelaje café que es presa habitual de múltiples depredadores y cuyo ambiente es nocturno, por lo que el color de pelaje es sumamente importante para evitar ser devorado.
En cierto momento ocurre una mutación que hace que el pelaje de los ratones sea blanco y otra que hace que el pelaje sea negro. Evidentemente, los ratones blancos son más llamativos y serán depredados en mayor medida en comparación a los negros, que podrán camuflarse mejor. La mutación para el pelo blanco será eliminada por selección natural, mientras que la mutación de pelaje negro se va a volver más común en la población, ya que aumenta la supervivencia. La deriva génica es un mecanismo evolutivo azaroso, es decir, que no es selectivo, sino por eventos aleatorios que ocurren en la naturaleza. Cuando nos referimos a un evento aleatorio, nos referimos a algún proceso o evento geológico que provoca cambios bruscos en la composición de organismos en una población, como por ejemplo una erupción volcánica que aniquila una población, un rayo que destruye un nido de aves, un incendio que acaba con un pez tropical o una epidemia que arrasa con una población. Dos ejemplos de la deriva génica son el efecto fundador y el efecto cuello botella, que vamos a explicar brevemente. Vamos a ver un ejemplo para que este concepto quede más claro. Tenemos una isla en el Pacífico donde hay una población de escarabajos negros y de algunos blancos. Los escarabajos negros tienen una ventaja evolutiva sobre los escarabajos blancos, ya que pueden camuflarse en las piedras y grietas, mientras que los escarabajos blancos son más visibles para los depredadores y por ende son mucho menos comunes. Sin embargo, un día un volcán hace erupción y la lava extermina a casi todos los escarabajos negros y sobreviven al final más escarabajos blancos. Dado que los escarabajos negros fueron exterminados, los blancos van a empezar a colonizar la isla hasta que ésta esté poblada casi en su mayoría por escarabajos blancos. Podemos afirmar que la población de escarabajos evolucionó, ya que hubo un cambio en el fenotipo de los organismos sin efecto de la selección natural. Este es un ejemplo claro de lo que es la deriva génica, específicamente un fenómeno llamado cuello de botella. Finalmente, vamos a mencionar brevemente la migración o efecto fundador. Al haber conectividad entre poblaciones, es posible que ciertos individuos salgan de una y migren hacia otras, incluso llegar a formar nichos nuevos y formar poblaciones nuevas. Este tipo de fenómeno favorece la homogenización alélica y el asentamiento de nuevas poblaciones. Al haber individuos nuevos, existe más variedad que la selección natural actúe, y por tanto se fomentan cambios fenotípicos en las poblaciones con el pasar de los años. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.